A couple of years ago, must have been in 71 or 1970. They still worked professionally, but something unspoken had changed. Los fans de Street Outlaws están conmocionados y con el corazón roto tras las devastadoras noticias sobre Kamikaze Chris. El adrenalínico piloto, conocido por su intrépida conducción y su legendario El Camino, se ha enfrentado a una tragedia que le ha cambiado la vida, y el mundo de las carreras nunca volverá a ser el mismo. Pero, ¿qué pasó realmente con Kamikaze Chris? ¿Y cómo ha influido en su futuro en No Crap Kings? Permanezca atento, porque no querrá perderse esta historia. En el mundo de las carreras callejeras, pocos nombres han dejado tanta huella como Kamikaze Chris, conocido por su intrepidez y el estruendoso rugido de su icónico El Camino. Chris se convirtió rápidamente en uno de los favoritos de los aficionados en el mundo de los Street Outlaws y en el caótico reino de las carreras sin preparación. Su conducción era pura adrenalina, temeraria, salvaje e imparable. Los aficionados no se cansaban de ver sus persecuciones a alta velocidad. El chirrido de los neumáticos y los dramáticos finales que hacían de cada carrera una experiencia inolvidable. Su presencia en los focos era magnética, con su actitud atrevida y su forma de enfocar las carreras sin tapujos, lo que le convertía en uno de los protagonistas del programa. Pero bajo el rugido de los motores y el zumbido constante de las cámaras, había otra historia, una que pocos vieron venir. El hombre que había cautivado a millones de personas con sus valientes movimientos en la pista había empezado a desaparecer de la escena pública. Los aficionados, antes pegados a cada una de sus carreras, empezaron a notar su repentina e inexplicable ausencia. El fogoso piloto que una vez dominó la escena de las carreras callejeras no aparecía por ninguna parte, y nadie sabía por qué. No hubo declaraciones oficiales, ni carrera final, ni despedida, solo silencio. Los aficionados no tardaron en preguntarse, ¿dónde estaba Kamikaze Chris? ¿Qué le había ocurrido al hombre que lo había dado todo por este deporte? ¿Se trataba de una lesión? ¿Un problema personal? Las preguntas se iban acumulando, y el misterio se hacía cada vez más profundo. Durante mucho tiempo, solo hubo rumores y especulaciones en torno a la comunidad de pilotos. Algunos creían que simplemente había decidido alejarse de los focos, mientras que otros pensaban que podía haber ocurrido algo más grave. La verdad, sin embargo, era mucho más desgarradora de lo que nadie había imaginado. ¿Eres fan de Kamikaze Chris? Comenta 1 por sí o 0 por no, abajo. Lucha. Entre bastidores, el Kamikaze Chris había estado luchando contra demonios personales que mantenía ocultos a la opinión pública. Las carreras siempre habían sido su vía de escape, un lugar donde canalizar su energía y centrarse en algo más grande que él mismo, pero lejos de la pista. La vida había empezado a pasarle factura, luchando con problemas de salud, problemas familiares y una creciente sensación de agotamiento. Chris había llegado a un punto en el que necesitaba dar un paso atrás, tanto por su bienestar como por el de los que le rodeaban. Las presiones de la vida rápida, tanto dentro como fuera de la pista, habían acabado por afectarle, y aunque siempre había sido conocido por su carácter intrépido en el circuito de carreras, entre bastidores, se enfrentaba a una batalla que ninguna cantidad de velocidad o adrenalina podría solucionar. Fue una decisión desgarradora, pero Chris sabía que necesitaba tiempo para curarse, recuperarse y redescubrir quién era más allá del mundo de las carreras callejeras. Mientras el mundo de los Street Outlaws seguía su curso, Kamikaze Chris se retiró discretamente de los focos para centrarse en su salud y su vida personal. Sus fans, que desconocían las verdaderas razones de su ausencia, solo podían preguntarse qué le había ocurrido realmente al hombre que antaño parecía invencible. Pero ahora, con el paso del tiempo, la verdad sobre la desaparición de Kamikaze Chris empieza a salir a la luz. La angustia que le llevó a retirarse de las carreras está cada vez más clara, un desgaste emocional y físico demasiado grande para soportarlo. Y hay más que eso. Pero antes de que revelemos la historia completa, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. Te traemos las mayores actualizaciones sobre leyendas de las carreras, el drama de Street Outlaws y las últimas noticias del mundo del motor. Tragedia del Kamikaze Chris. En un trágico giro de los acontecimientos, Kamikaze Chris sufrió recientemente un grave accidente que ha conmocionado al mundo de las carreras. Aunque todavía están surgiendo detalles, los informes indican que el accidente destruyó su amado El Camino, el mismo coche que heredó de su difunto mejor amigo, Flip. Fuentes cercanas a Chris afirman que sus lesiones son graves, pero que está decidido a reaparecer.
La pérdida de su coche y el desgaste físico del accidente han suscitado dudas sobre si Kamikaze Chris volverá algún día a las carreras. Pero si algo sabemos de él es que es un luchador. Los aficionados y compañeros de carreras han estado enviando sus oraciones y apoyo, con la esperanza de que Chris se recupere milagrosamente. Toda la familia de Street Outlaws se ha unido para apoyar a Kamikaze Chris. Desde Big Chief hasta Murder Nova, todos están a su lado en estos momentos difíciles. Y los fans han inundado las redes sociales con mensajes de esperanza y ánimo. Pero, ¿volverá Chris alguna vez a las pistas? ¿O es realmente el fin de una era? Una historia que sin duda le mantendrá enganchado. Una fuerte motivación temprana, junto con agallas y talentos pulidos con el tiempo, son absolutamente necesarios para seguir una trayectoria profesional atípica como las carreras callejeras. Además, Cresta fue uno de los pocos individuos que tuvo el valor de aventurarse en este peligroso terreno. Cuando Chris era pequeño, su padre le inculcó el rasgo de la valentía, que es un atributo necesario para alguien que va a dedicarse a una actividad tan arriesgada. El hecho de que su padre fuera un auténtico corredor polifacético no fue una coincidencia, sino la razón de su personalidad temeraria. Según la mínima información de que se dispone, parece que era un veterano experimentado en el ámbito de la velocidad, habiendo demostrado su destreza en carreras de automóviles, barcos y motocicletas. Lo que lo hacía aún más notable era el hecho de que su interés no era solo un pasatiempo personal para Chris, más bien, era un componente integral de sus relaciones con su familia. Durante su infancia, estuvo expuesto al sonido de los motores, pasó largas horas viendo correr a su padre y aprendió cosas que no se enseñaban en ninguna escuela. A pesar de que Chris siempre se ha esforzado por mantener su vida privada en privado, el 29 de julio de 2015 publicó un emotivo mensaje en Facebook en el que compartía una imagen de su difunto padre. Su padre había fallecido a los 44 años, una edad muy temprana para dejar este planeta. Transmitió esta desgarradora información en su homenaje, que fue realmente conmovedor. La inesperada marcha de su padre no solo supuso una importante pérdida para Chris, sino que también sirvió de impulso que le impulsó a continuar el viaje que su padre había iniciado. Además, el mensaje sacó a la luz recuerdos entrañables de los que Chris se siente muy orgulloso. Mencionó el hecho de que su padre no solo le instruyó, sino que también sirvió de guía para sus amigos íntimos, como Justin Shearer y Taylor Flip. Juntos, pasaron sus años de infancia, creando recuerdos que durarán toda la vida. Pero trágicamente, ahora solo Justin sigue al lado de Chris porque Taylor falleció hace unos años. Chris es el único que sigue allí. La relación entre ellos era más que una simple amistad. Era más como una familia, un círculo en el que compartían, aprendían y se animaban mutuamente a seguir adelante. El padre de Chris no solo era un gran piloto, sino también un mentor muy riguroso y comprometido. Nunca aceptó ni la dejadez ni la pereza. Chris señaló una vez que su padre se apresuraba a reprenderle a él y a sus amigos cada vez que mostraban síntomas de dejadez, lo que les inculcó un fuerte sentido de la disciplina. El padre de Chris era muy disciplinario. Sin embargo, fueron estas duras experiencias las que le ayudaron a convertirse en el piloto que llegó a ser, uno que nunca se rindió. Entonces, ¿cómo puede hacerlo? Empezando. La educación de Chris bajo la tutela de su padre no solo le dotó de un talento excepcional para las carreras, sino que también le inculcó el aprecio por el valor del trabajo duro y la resistencia en el contexto de la superación de obstáculos. Cuando Chris era pequeño, se sintió atraído por ver correr a su padre, lo que hizo que comenzara su entusiasmo por la velocidad. Su primera moto, que compró siendo aún muy joven, fue un hito importante que impulsó su audacia y su deseo de viajar rápido. Debido a su intrepidez y temeridad, recibió el apodo de Kamikaze, derivado de los pilotos kamikaze que sirvieron a Japón durante la Segunda Guerra Mundial. El apodo de Chris, Kamikaze, no solo servía como símbolo de su audacia e intrepidez en la pista, sino que también parecía ser un presagio de los sucesos cercanos a la muerte que se producirían más adelante en su vida, los casos en los que evitó por los pelos percances mayores o las ocasiones en las que se enfrentó a circunstancias que amenazaban su vida nunca le desanimaron. Por otro lado, le sirvieron para aumentar su determinación de demostrar su valía. Chris nunca estuvo solo en su empeño por seguir su pasión en ningún momento. Su amigo de toda la vida Justin Shearer, también conocido como Big Chief, fue un compañero indispensable. Los dos pasaron su infancia juntos, recordando siempre dónde empezó todo y compartiendo la pasión por la velocidad. El padre de Chris no solo sirvió de guía a sus hijos, sino que también tuvo un gran impacto en Justin. De hecho,
Chris y su círculo de amigos fueron los que inicialmente designaron a Justin como Big Chief, un apodo que le ha acompañado desde que se lo dieron por primera vez. Durante la primera temporada de Street Outlaws, que se emitió en 2013, Justin hizo acto de presencia y rápidamente se erigió como pieza fundamental en el proceso de identificación de jóvenes pilotos para el programa. Gracias al liderazgo de Justin, pilotos como Crest tuvieron la oportunidad de acaparar los focos, demostrar sus habilidades y triunfar en el duro entorno de las carreras callejeras. El viaje hasta convertirse en un icono de las carreras. No eran muchos los que conocían a Crested antes de su aparición en Discovery Channel. Pero cuando se incorporó a la tercera temporada de Street Outlaws en 2014, todo fue totalmente distinto a como había sido antes. Chris se convirtió en uno de los corredores más queridos por los aficionados a raíz de esta aparición, que llevó su fama a nuevas cotas durante la competición. Chris siempre ha mantenido la privacidad de su vida personal, concentrándose por completo en sus logros y asombrosas actuaciones en la pista, a pesar de que ha sido objeto del escrutinio público. Chris, que recibió el apodo de Kamikaze, se ganó rápidamente a los aficionados con su estilo de carreras atrevido y arriesgado, ya que se incorporó al programa no mucho después de su inicio. Se distinguía por su capacidad para hacerse inseparable de su automóvil, tratándolo como si fuera una prolongación de sí mismo. Chris, poseedor de la convicción de que el automóvil es una extensión de su propio ser, dominaba todas y cada una de las máquinas que conducía, convirtiéndolas así en obras individualizadas que se caracterizaban por su propio estilo. Debido a ello, se convirtió en un rival al que nadie se atrevía a subestimar en el extremadamente competitivo circuito de carreras. Aparte de las diversas máquinas de velocidad que Chris ha conducido, el Camino, al que a menudo se hace referencia como Elco, es el más emblemático de todos ellos y se asociará para siempre a su nombre en Street Outlaws. Sin embargo, solo unos pocos saben que Chris no era el propietario original del coche. Tyler Flip, amigo íntimo de Chris y Justin Shearer, también conocido como Big Chief, era el propietario original del Elco. Chris, Big Chief y Tyler eran los tres miembros del trío. Justin regaló el vehículo a Chris como un medio para honrar a su difunto amigo Tyler en la pista de carreras después de que Tyler falleciera inesperadamente en 2013. Chris fue capaz de mantener vivo el recuerdo de su amigo. Los amigos y seguidores de Tyler Flip se han quedado con un vacío incomparable en sus corazones como consecuencia de su fallecimiento. Falleció repentinamente en mayo de ese año, y su funeral se celebró en junio del mismo año. A pesar de que muchos esperaban ver a Tyler en la temporada inaugural de Street Outlaws en 2013, no lo consiguió. Ni su familia ni los productores del programa han publicado nunca un comunicado oficial sobre la causa de su muerte, por lo que aún se desconocen las circunstancias que rodearon su fallecimiento. Se desconoce si la muerte de Tyler fue consecuencia de un accidente, de que él mismo se quitara la vida o de un atentado. Sin embargo, hay rumores que insinúan que pudo morir por una herida de bala. Solo se puede decir una cosa con absoluta certeza: su muerte no estuvo relacionada con las carreras. A lo largo de su vida, Tyler fue un piloto entusiasta y con talento. Conducía un Chevrolet El Camino de la década de 1980, al que se refería en broma como la puta debido a que estaba construido con una variedad de componentes. El coche, con sus modificaciones únicas, fue importante para que Tyler se convirtiera en uno de los personajes más memorables de la serie, a pesar de considerarlo una bomba de relojería por las atrevidas modificaciones que le había hecho. Justin conservó el coche como un preciado recuerdo tras su muerte. Al cabo de un tiempo, el vehículo pasó a manos de Kamikaze Chris, que procedió a mantenerlo en buen estado, introducirle mejoras y, en última instancia, convertirlo en una temible máquina de velocidad. Este es un testimonio de la sólida relación que comparten Chris, Justin y Tyler, así como de su compromiso de trabajar juntos como un equipo. Los tres vivieron su infancia juntos, superaron multitud de retos y desarrollaron un deseo inquebrantable de seguir su pasión por la velocidad. Desde muy pequeños, solían ir en moto a eventos de carreras, donde recibían instrucción del padre de Chris, que era un piloto experimentado y servía de guía esclarecedor para todo el grupo. Nunca perdieron las ganas. A pesar de que se vieron expuestos a un gran número de peligros e incluso estuvieron al borde de la muerte, fueron la valentía y la actitud implacable del trío las que les permitieron forjarse un nombre legendario en el mundo de las carreras callejeras, un ámbito que no es totalmente legal pero que resulta ciertamente entretenido. Esta estrecha amistad también brindó a Chris la oportunidad de convertirse en miembro de Street Outlaws, lo que le permitió continuar el legado de Tyler al tiempo que escribía su propia historia.
Justin Shearer, a menudo conocido como Big Chief, ha sido un personaje importante en el programa desde que se emitió por primera vez. En la pista, este apodo se ha convertido en un componente indivisible de la identidad de Justin. Se lo otorgaron Chris y su círculo de amigos, y se ha convertido en un elemento integral de su personalidad. Justin no solo es un piloto experimentado, sino que también desempeña un papel importante en la búsqueda y reclutamiento de nuevos talentos para Street Outlaws. Gracias a ello, puede ofrecer oportunidades a pilotos con talento como Chris. Avanzando en el tiempo hasta mediados del año 2020, las preocupaciones de Big Chief sobre el camino se convirtieron en una sombría realidad. A pesar del meticuloso mantenimiento y las mejoras realizadas por Chris, el vehículo seguía presentando situaciones peligrosas difíciles de prever. Este trágico suceso estuvo peligrosamente cerca de acabar con la vida del kamikaze Chris. Un incidente aterrador. Chris, que procedía de una familia modesta, impulsó su pasión por la velocidad con una determinación inquebrantable y acabó estableciéndose como miembro destacado de la comunidad de las carreras. Con tal de fomentar su objetivo, estaba dispuesto a desempeñar diversas profesiones con tal de que le brindaran la oportunidad de mantener una conexión con la maquinaria y los motores de alta velocidad. Desde el principio de su carrera como piloto, mientras perfeccionaba sus habilidades en pequeñas carreras en Oklahoma, pudo financiar su carrera con el apoyo de esta determinación. Esta base le llevó finalmente a lugares más grandes, como Street Outlaws. La construcción y el mantenimiento de un vehículo de carreras de alto rendimiento suponen unos costes increíblemente elevados. Por lo tanto, cuando Big Chief le regaló a Chris el camino que Taylor Flip había tenido antes de su prematura muerte, no solo fue un regalo maravilloso, sino que también tuvo un significado profundamente emotivo para Chris. Chris creía que cada vez que se ponía al volante del Elco lo hacía para rendir homenaje a los recuerdos de su amigo fallecido. Esa sensación, sin embargo, no persistió durante mucho tiempo. En el año 2020, Chris sufrió un terrible accidente que le causó graves daños en su profesión. Este suceso es la razón por la que no se le ha vuelto a ver en Street Outlaws desde entonces. En el mundo de las carreras, los pilotos no solo arriesgan su dinero, sino también su vida. Se trata de una apuesta de alto riesgo que puede tener graves consecuencias. Cuando se trata de accidentes más graves, muchos conductores sufren lesiones importantes o incluso pierden la vida, y los vehículos de alta velocidad suelen quedar destruidos sin posibilidad de reparación. Y ello a pesar de que los automóviles están construidos con amplios sistemas de seguridad para proteger a los corredores de lesiones en la mayoría de sus colisiones. En Street Outlaws, el que sale perdiendo no se lleva nada, mientras que el que llega en cabeza corre constantemente el riesgo de perderlo todo si algo sale mal. Eso es precisamente lo que ocurrió con Kamikaze Chris, que es la desafortunada realidad. Se desconoce el motivo concreto del accidente, pero en el año 2020, Chris conducía el camino cuando perdió el control del mismo durante una carrera especialmente feroz. El automóvil sufrió una terrible colisión con la barrera de contención de la carretera, lo que provocó que el vehículo quedara totalmente destrozado. Chris fue incapaz de ocultar su absoluta tristeza en el momento en que fue rescatado de entre los escombros. No se trataba simplemente de una pérdida de posesiones terrenales para él. También era un trauma emocional que era demasiado para él. Durante el accidente, Chris perdió todas sus victorias y se vio obligado a empezar de nuevo desde el principio. Esto se debió al hecho de que el Elco, el famoso automóvil asociado a su nombre, quedó destrozado sin posibilidad de reparación. Sin embargo, a pesar de todos estos contratiempos, hubo una noticia positiva. No fue necesario que la emisión expresara su pesar por el fallecimiento de un piloto, y los espectadores pudieron exhalar un suspiro de alivio al saber que Chris había evitado la muerte. Además, la tragedia de Chris sirvió como recordatorio aleccionador del interminable riesgo inherente a esta actividad. Esta es una de las principales razones por las que las carreras callejeras se consideran prohibidas en muchos lugares. Cada vez que un corredor se alinea en la línea de salida, comprende la posibilidad de no volver jamás. Este riesgo no se limita a las carreras que tienen lugar en la calle. A pesar de que las normas de seguridad se aplican estrictamente en eventos profesionales como la Fórmula 1, los pilotos están expuestos a la posibilidad de perder la vida con regularidad. Más tarde se descubrió que el accidente pudo deberse a que Chris no prestó atención a un problema técnico con el eje de transmisión, que había observado previamente pero no había tenido la oportunidad de rectificar. Esta fue la causa principal de la tragedia. La tenaz personalidad de Chris le obligó a correr a pesar del peligro, una decisión que no le salió gratis.
Esta decisión fue el resultado del desafío planteado. La horrible experiencia que Cress y sus admiradores nunca olvidarán es el resultado de un intento de demostrar su valentía, que resultó aterrador. En el momento de aquel trágico accidente, muchos temieron haberle perdido para siempre. El hecho de que Cress no apareciera en las siguientes temporadas de Street Outlaws solo sirvió para aumentar su nivel de preocupación. Ahora estamos de nuevo en marcha. Tras la trágica catástrofe ocurrida en el año 2020, empezaron a circular informes de que Kamikaze Cress había sido despedido de su puesto en Street Outlaws. Sin embargo, dado que se le seguía viendo compitiendo en carreras locales en Oklahoma y haciendo apariciones en varios spin-offs del programa, parecía muy improbable que esto se materializara. Cress no parecía capaz de renunciar a su entusiasmo por la velocidad, por difícil que fuera la experiencia. Ni un accidente ni la pérdida de su preciado automóvil parecían ser suficientes para convencerle de que diera marcha atrás. Te equivocas si crees que su ausencia indica que carece de un coche adecuado para competir. Hace aproximadamente un mes se subió a una cuenta conocida como Body Dog un video en el que se informaba a los seguidores de la situación actual de Cress. En el video, prometía a sus seguidores que seguiría siendo miembro de Street Outlaws, a pesar de que no era tan activo como en el pasado. Cress era consciente de la preocupación del público tras la tragedia, y reveló abiertamente que estaba concentrado en iniciativas personales, como mantener operativo su taller de reparación de coches y ampliar su canal de YouTube, que se llama Kamikaze Life. Nunca ha perdido su entusiasmo por la construcción de máquinas de velocidad demencial, y comparte con sus seguidores en este canal algunas intrigantes imágenes entre bastidores del proceso. Chris nunca planeó desprenderse de Elko, a pesar de que fue una pérdida importante para él. Durante el video, informó a sus seguidores de una noticia muy maravillosa: tiene la intención de devolver a la vida al célebre Elko. Por otro lado, debido a los grandes daños que sufrió el automóvil en la colisión, el viaje será largo y costoso económicamente. Para Cress, una pérdida de esta magnitud es solo el comienzo de otro capítulo de su vida, cuando para muchos otros corredores sería el final de la aventura. La razón por la que quiere reparar el Elko no es solo para volver a competir. Se trata de garantizar la conservación de un legado que es realmente importante para él. Chris considera que el Elko es algo más que una máquina de carreras. Es un símbolo de amistad y de una pasión insaciable. El vehículo había estado en posesión de Taylor, un amigo íntimo que había estado a su lado desde el principio de su carrera como piloto de carreras. Cress veía cada vez que conducía el Elko como una oportunidad de rendir homenaje a los recuerdos de su amigo fallecido. Su impulso para restaurar el Elko, a pesar de las dificultades que le esperan, se ha visto alimentado por el profundo vínculo emocional que comparte con él. Desde la perspectiva de Cress, el Elko es un símbolo de todo lo que él representa, incluido su amor eterno por la velocidad, su lealtad y su perseverancia. Sin embargo, la construcción del proyecto de reparación no es nada sencilla. Debido a la magnitud de los daños, parecía que sería extremadamente difícil restaurar el vehículo. Además, el coste de volver a montar una máquina de velocidad como el Elko es extremadamente caro. Chris, por su parte, se obstina en no rendirse. Gracias a su inquebrantable entusiasmo y persistencia, tiene la firme convicción de que el Elko volverá a dominar la pista algún día, continuando con la actitud inconquistable que también encarnó Taylor. El tiempo que Cress ha pasado esperando el regreso de Elko no ha sido en vano. Casi inmediatamente después del accidente, un grupo de amigos del norte le presentó un automóvil que tenía mucho potencial. Cress no perdió el tiempo y adquirió el Citibat, una bestia muy modificada que prometía ayudarle a alcanzar su objetivo de volver a lo más alto. A diferencia del Elko, que tiene una profunda importancia emocional, el Citibat es una solución práctica que le permitirá volver a la pista y competir de nuevo. Es posible que los espectadores del canal Kamikaze Life hayan visto imágenes del Citibat en su garaje. Ahora está siendo sometido a las modificaciones que Cress está realizando para convertirlo en un competidor competitivo en la pista, incluso antes de que los cambios terminen de aplicarse en su totalidad. Afirma que el vehículo ya posee una velocidad sobresaliente. El hecho de que esté tan comprometido a tener un regreso exitoso queda demostrado por el hecho de que sea tan meticuloso a la hora de pulir cada aspecto. La posesión de la Citibat por parte de Cress no solo significa su notable regreso, sino que también ilustra su determinación de seguir persiguiendo su pasión por las carreras de velocidad. A pesar de que el Elko sigue siendo un emblema icónico, el Citibat es la máquina que le impulsará y le permitirá triunfar en las carreras más difíciles. No hay ambigüedad en el mensaje que transmite el regreso de Cress al mundo de las carreras con el Citibat.
Está más motivado que nunca para volver a situarse entre los mejores. Tras el accidente, Chris tomó la decisión de vender algunas de las piezas supervivientes de Elko con el fin de recaudar dinero para sus futuros proyectos. Más de $20,000 se obtuvieron con la venta de estos fragmentos, cada uno de los cuales estaba personalmente autografiado por él y tenía una especial importancia sentimental para quienes le admiran. Tras la desastrosa catástrofe, ha podido seguir invirtiendo en sus proyectos automovilísticos y reparar poco a poco su carrera con el apoyo de este dinero. También ha podido hacerlo, independientemente de que Chris atraviesa grandes dificultades económicas. El hecho de que esté dispuesto a desprenderse de componentes del Elko ilustra hasta dónde está dispuesto a llegar para volver a las pistas. Se cree que Chris tiene un patrimonio neto de unos $300,000, a pesar de que nunca ha publicado ninguna información sobre sus asuntos personales. Chris nunca ha sido una figura pública. En el futuro, podrá seguir invirtiendo en proyectos mayores con este dinero, lo que también le permitirá mantener su entusiasmo por las carreras y el automovilismo en general. A cada paso que da, Chris demuestra que el dinero no va a ser el centro de su carrera. Concretamente, le interesa el legado que desea dejar, así como el entusiasmo y la comunidad que se vería implicada. La dedicación de Chris a las carreras va mucho más allá del ámbito de los automóviles y las competiciones de otros tipos de carreras. Con tal de alcanzar sus objetivos, está dispuesto a sacrificar su seguridad financiera, su tiempo e incluso su propia seguridad personal. Está dispuesto a afrontar las consecuencias de sus actos. A pesar de que la conmoción del año 2020 puede haber provocado que varios corredores se retiraran de la competición, Chris lo consideró solo un capítulo de un viaje mucho más largo. Un viaje que ilustra su tenaz determinación y su insaciable deseo de alcanzar una gran velocidad. Aviones kamikaze. A pesar de que el camino que tiene por delante es difícil, Chris es el tipo de persona capaz de desafiar las probabilidades. La restauración del Elko no solo tiene un gran significado, sino que también sirve como declaración de que nunca ha perdido su determinación de luchar a lo largo de su vida. Chris, en colaboración con el veterano de Connecticut, se dispone a escribir el siguiente capítulo de su legado en las carreras, que servirá de fuente de motivación para otras personas. No ha flaqueado en su ambición de superarse a sí mismo y demostrar al mundo que nada, ni siquiera un accidente catastrófico, le impedirá alcanzar sus objetivos. No ha cejado en su empeño. La perseverancia y la ambición de Chris no se han visto mermadas. A pesar de que su carrera se ha ralentizado considerablemente como consecuencia de incidentes ocurridos en el pasado, nunca deja de diseñar nuevos inventos, de abrazar constantemente el espíritu de aventura y de ponerse siempre al límite de sus habilidades. Nunca se detiene. Lo único que puede alimentar su determinación de volver más fuerte, más rápido y más decidido que nunca es el hecho de haber experimentado todos y cada uno de sus fracasos. El regreso de Chris a Street Outlaws, el programa en el que consolidó su reputación y se convirtió en uno de los pilotos más queridos del programa, sigue siendo algo que los fans esperan con gran expectación. Cuando llegue ese día, Kamikaze estará preparado. No se trata simplemente de que Chris vaya a volver de las cenizas, emergerá como una figura legendaria. Esta es la historia de Kamikaze. Un temerario corredor no es lo único que cuenta Chris. A pesar de los retos que se le presentaron, es una demostración de tenacidad y de un espíritu que no se rinde. Los aficionados siguen manteniendo la esperanza de que Chris vuelva algún día a la pista, ya sea en el Elko o en otra máquina de velocidad, ya que Street Outlaws sigue ofreciendo carreras que son nada menos que estimulantes. Hasta que llegue ese día, es importante mantener el espíritu de velocidad, ya que a Kamikaze Chris le queda un largo camino por recorrer antes de llegar a su destino. La historia de su vida es la de una dedicación inquebrantable, una pasión inquebrantable y un deseo inquebrantable de seguir compitiendo a pesar de las adversidades. Su relato deja sentimientos profundos, así como importantes lecciones de vida. Esta desgarradora tragedia ha conmocionado a la comunidad de Street Outlaws. Pero una cosa es segura, el legado de Chris en el mundo de las carreras nunca se olvidará. Ahora, queremos saber de ti. ¿Crees que Kamikaze Chris hará un regreso, o debe centrarse en la recuperación? Deja tu opinión en los comentarios. Y si te gusta Street Outlaws, las actualizaciones de carreras y las noticias entre bastidores, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Gracias por mirar, y nos vemos la próxima vez.